Bueno, pues que Dios los bendiga muchísimo y en esta buena noche vamos a compartir un tema muy importante acerca de la humanidad de Cristo. Aleluya, es uno de los temas más importantes, hermano, acerca de la encarnación del Verbo, Gloria al Señor. Ustedes saben, hermano, que antes de manifestarse, hermano, nos dice en el capítulo 1 de Juan, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Esto nos da la relación, la preexistencia del Verbo, la coexistencia del Verbo y la autoexistencia del Verbo. En el principio era el Verbo, eso se llama preexistencia. El Verbo era con Dios, eso se llama coexistencia del Verbo, con Dios. Y el Verbo era Dios, eso se llama autoexistencia del Verbo. Pero bueno, vamos a hablar del tema más importante que nos corresponde y es acerca de la encarnación de Jesucristo. Antes de entrar, hermano, vamos a ver, hermano, porque los evangélicos admitimos, hermano, los 7 concilios, hermano, y uno de estos es acerca de Jesucristo. Hoy lo voy a leer, hermano, lo voy a enseñar, hermano, el concilio, hermano, es tan hermoso, hermano, para que ustedes lo entiendan, hermano, y todos los evangélicos, hermano, estamos de acuerdo con este concilio, hermano, igual que hay un concilio que es el de la Trinidad. Aquí hay un concilio acerca de la persona de Jesucristo. Y dice así: siguiendo pues a los santos padres, todos a una vez confesamos un solo y un mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfectamente en divinidad, así como en humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con un alma racional y con un cuerpo consustancial con el Padre en cuanto a divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a humanidad. Hecho semejante a nosotros, pero sin pecado, engendrado del Padre antes de todos los siglos en cuanto a deidad. Y en estos días, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de una Virgen llamada María en cuanto a la humanidad, ha de ser reconocido en 2 naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, sin que en manera sea suprimida la diferencia de las naturalezas, a causa de su unión, unidas pero no mezcladas, 2 voluntades, la humana y la divina, en perfecta armonía, entre ambas su voluntad humana sujeta a su voluntad divina, no partido ni dividido en 2 personas, sino uno y el mismo Hijo, el unigénito de Dios, el Verbo, el Señor Jesucristo, como desde el principio ha declarado los profetas, los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo que nos ha enseñado todo esto. Bendigo el nombre del Señor. A esto se le llama el concilio, hermano, de la persona de Jesucristo que admitimos todos los evangélicos. Vamos a empezar, hermano, el tema, y es en el capítulo 2 de la epístola de los Filipenses, hermano, tan hermosa, lo que nos dice, hermano, acerca de la humillación y la exaltación de Cristo, cuando dice: haya pues, Filipenses 2:5, haya pues vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas, las que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Dios bendiga en este día este tema de la santa palabra de Dios, que es muy hermoso. Hablaremos, hermano, acerca de este misterio, hermano, como es la encarnación, lo cual, hermano, que si nos tiraríamos horas, días, hermano, explicando todo este tema, nunca llegaremos a la conclusión exacta de tanto misterio como hay en el misterio de la encarnación. De tal manera que nuestro hermano Pablo, siendo uno de los mayores teólogos y que más ha recibido la revelación por medio de Jesucristo, él pudo decir en Timoteo: grande e indiscutible es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. No lo entendió, porque no hay entendimiento humano para entender, hermano, la profundidad que tiene la encarnación del Verbo o de Jesucristo. Nos dice la palabra del Señor, como hemos visto aquí, hermano, lo que nos está enseñando es que Jesús
El Verbo eterno era forma de Dios. Aleluya. Y dice la Biblia, hermano, que siendo forma de Dios no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo. La salvación, hermano, tenía que ser por medio de una humanidad. Jesucristo, hermano, aleluya, el hombre no era digno de ser salvo, pero era digno de ser salvado por un Dios bueno. Por eso la manifestación, hermano, de la segunda persona de la Trinidad, hermano, en su manifestación humana, hermano. Y qué bueno, me encanta esto que nos dice la Biblia, hermano, que el ladrón, hermano, y el asalteador suelta, hermano, o brinca, hermano, la valla. Sin embargo, hermano, Cristo no entra por la valla, Cristo entra por la puerta. ¿Qué me dices? Jesucristo, como han dicho muchas doctrinas, hermano, aleluya, han llegado a decir que Cristo, aleluya, en la hora de su bautismo posesionó, hermano, a la persona de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, y poseyó aquel cuerpo. No fue por posesión. Aleluya, porque entonces, hermano, había entrado por la valla. Sin embargo, él entró por la puerta, quiere decir, entró como todo hombre, nacido de mujer. Aleluya, y como dice nuestro hermano Pablo en Gálatas, nacido bajo mujer, hermano, nacido de mujer y bajo la ley, hermano, nos dice la palabra del Señor en Gálatas. Por eso, hermano, nos dice la Biblia, hermano, que tendría que hacer, hermano, todo acto de la redención a través de la humanidad, hermano. ¿En qué sentido? En el primer versículo del mesianismo, o mejor dicho, del texto mesiánico, cuando dice: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Habrá alguien que te pise la cabeza y tú le morderás en el calcañar. Cristo era la simiente de la mujer que tenía que destruir, aleluya, la simiente de la serpiente, hermanos. Y nos dice la Biblia, hermano, que fue a través de la simiente de la mujer. Aleluya. La derrota de Satanás fue con un cuerpo humano, hermano, pero nacido de mujer. Nos dice la Biblia, hermanos, aleluya, que él, hermano, tomó forma de hombre, o mejor dicho, condición de hombre. Muchos han llegado a decir: ¿cuál fue la humillación de Cristo? La humillación de Cristo no fue ser hombre. ¿Han oído bien? La humillación de Cristo no fue ser hombre. Porque el hombre, hermano, cuando fue creado, no fue creado en humillación, sino que, como os dice, hermano, Salmos 8, que es el hombre para que te acuerdes de él y el Hijo del Hombre para que lo visites. Lo has hecho un poquito menor que los ángeles, pero lo has coronado de gloria. Quiere decir, hermano, que cuando Cristo, hermano, aleluya, tomó la condición de hombre, para él no fue una humillación. La humillación de Cristo fue ser siervo, aleluya, no fue ser hombre. Porque si la humillación de Cristo sería ser hombre, entonces ahora Cristo en el cielo estaría humillado, porque tiene, hermano, todavía la condición humana y eternamente la tendrá, hermano, ya que nos dice en Apocalipsis, hermano, en los últimos versos, hermano, que siempre habla del Cordero, hermano, en el estado eterno. Y cuando hablamos del Cordero inmolado, hablamos de ese cuerpo glorificado, aleluya, pero indivisible, hermano, con la segunda persona de la Trinidad. Por eso, hermano, la humillación de Cristo no fue ser hombre, ese es el principio, sino fue ser siervo. ¿Dónde lo entendemos? En lo que dice, hermano, la mayor grandeza, la mayor gloria es siendo forma de Dios, ¿ves? Lo más grande, forma de Dios. Lo más pequeño, lo más humillante, forma de siervo. Pero para ser siervo se tiene que acondicionar a ser hombre. Aleluya. Esto es algo glorioso, hermano. Aleluya. Se tiene, hermano, que acondicionar a ser hombre. Tomar, hermano, aleluya, como dice la Biblia, más me preparaste cuerpo. Bendigo el nombre del Señor. Engendrado en la matriz de María, hermano, por obra del Espíritu Santo y por el poder del Padre, hermano. Ahí estaba, hermano, esa grandeza tan gloriosa, hermano, que a veces no llegamos a concebir, hermano, tanto misterio y tanta grandeza, porque a veces, hermano, estudia tanto la Biblia, estudia tanto la teología que todavía no lo entiendo. ¿Cómo puede ser el omnipresente, aleluya, que vive en la eternidad, aleluya, más fuerte? El omnipresente que no vive en el universo, sino que el universo vive dentro de él, ya que él es más grande que el propio universo.
¿Cómo puede ser, hermano, que se acondicione, aleluya, al óvulo de aquella mujer, aleluya, y empiece a crecer como cualquier niño durante 9 meses, hermano, autolimitado, hermano, a un cuerpo humano, aleluya, creciendo, hermano, aleluya, hasta los 9 meses? ¿Cómo puede ser el omnipresente que se autolimite, hermano, y que a los 9 meses, hermano, aleluya, empiece a nacer como cualquier humano? No lo entiendo, hermanos. ¿Cómo puede ser el Shaddai, aleluya, el todo suficiente, aleluya, el que alimenta a su pueblo durante 40 años y no les falta comida ni bebida, hermano, ni tampoco sandalias ni vestido? Pero el todo suficiente que ha nacido, hermano, empieza a llorar por la leche materna de su madre. No lo entiendo, hermanos. Tampoco entiendo el omnisciente que todo lo sabe, hermano. ¿Cómo puede ser que dice la Biblia y el niño aprendía, aleluya, crecía en sabiduría? ¿Qué me dices? El que sabe todo se somete para aprender. Más fuerte, el inmutable, el que no puede ser más Dios de lo que es, ni menos Dios que lo que es, el que nunca cambia, aleluya, el más grande, hermano, ahora dice, y el niño crecía, está creciendo, está mutando. Pero no tenemos a un Dios inmutable, sí, pero se ha manifestado para ser mutable, para aprender, para llorar por la leche materna de su madre, hermanos, aleluya, para autolimitarse, hermano, el omnipresente a un estado finito, aleluya, el infinito se hace finito. Esto es glorioso, hermano, bendigo el nombre del Señor. Esa es la calidad de ser humano, aleluya. Por eso la humillación de Cristo fue ser siervo, no hombre. Siervo, hermanos, la forma de Dios, la forma de siervo, pero estando en condición de hombre. Aleluya. ¿De qué se despojó el Señor? Cristo se despojó no de la realidad de su deidad, sino de la gloria ardiente de su gloria. Aleluya. ¿Me han entendido, hermano? Por así decirlo, se quitó el manto de su gloria para tomar un mandil de esclavo, de siervo. Esa es la humillación de Cristo. Aleluya. Se quitó el manto de gloria para tomar un mandil de esclavo. ¿Y qué digo, hermano, de despojarse? Más bien tendríamos que entrar con la palabra se anonadó. ¿Qué es la palabra anonadarse? Es que a su gloria, hermano, aleluya, la cubrió con un manto de carne. ¿Han oído bien? La veló con un manto de carne. Toda la gloria, toda la esencia de la deidad, todo lo que había en el Verbo eterno, lo veló con un cuerpo humano. Por eso tenemos que decir lo que dice Colosenses, que en él habita corporalmente, tangiblemente, toda la plenitud de la deidad, hermano. En Cristo la palabra plenitud viene del griego pleroma. Y pleroma significa totalidad, quiere decir que en Cristo no había ni más ni menos, era todo Dios y era todo hombre. Como dijo un gran teólogo, era tan Dios, tan Dios, tan Dios como que no fuera hombre, y era tan hombre, tan hombre, tan hombre como que no fuera Dios. Las dos naturalezas se unieron bajo la segunda persona de la Trinidad. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor. Por esto, hermano, esta es la mayor grandeza, el misterio, hermano, que no se puede entender. Bendigo el nombre del Señor. El vaciarse, hermano, ¿de qué se despojó? Se despojó de su posición, pero no de su condición. Aleluya. Por eso hay un texto en la Biblia, hermano, que nos habla en nuestro hermano Juan en el capítulo 17, en la oración sacerdotal, que dice la oración: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Ves? Glorifícame al lado tuyo. Posición. ¿De qué se despojó? De su posición, pero nunca de su condición, de lo que era él propio. Porque si se despoja de uno de sus atributos, deja de ser Dios, porque hay un ataque frontal contra su inmutabilidad. Aleluya, bendigo el nombre del Señor. Por eso que vemos en Cristo, aleluya, el Emmanuel,
el Dios con nosotros, la mayor manifestación de amor y de gloria, aleluya, la segunda persona de la Trinidad, aleluya, se ha engendrado, hermano, aleluya, en un cuerpo humano y ha nacido como cualquier niño. Por eso estamos diciendo, hermano, que el anonadamiento fue cubrir aquella gloria, hermano, aquello poder, aleluya, la segunda persona de la Trinidad con un manto humano. Por eso una vez, hermano, por así decirlo, les pongo ese ejemplo, se quitó un botoncito de la camisa y se transfiguró. Y vieron la gloria de Jesucristo. Aleluya. Por eso Pedro tiene que decir, porque no nos anunciamos algo de fábulas, sino como viendo la gloria de Jesucristo. Bendigo el nombre del Señor. Aquí está, hermano, la mayor humillación que he dicho, en ser siervo, hermano, en tomar el mandil de esclavo, tomar los pies de sus discípulos, hermano, y lavarlos, hermano. Esa es la humillación de Cristo. El poderoso empieza a servir, el grande, hermano, empieza a humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, hermano. A esto se le llama, hermano, el misterio. La kenosis en su extremo no es buena, hermano, pues dice, hermano, que es Dios menos algo, hermano. Pero hay otra forma de pensar que se le llama la tepeignosis. Quiere decir que a su naturaleza y a su persona agregó una naturaleza humana. Fue, hermano, no es Dios menos algo, sino Dios más algo. Dios más su humanidad. Aleluya. Gloria a Jesús de Nazaret. Por eso, hermano, esto es lo que nos significa lo que está en Filipenses. Lo estoy haciendo muy rápido para entrar en la conclusión, hermano. Aleluya. Y entrar ya en el tema más profundo que quiero predicar, hermano, acerca, hermano, de la impecabilidad de Cristo, hermano. Bendigo el nombre del Señor. Por eso a la persona de Cristo se le puede atribuir tanto acciones de Dios como de hombre. Jesús es, por tanto, es verdaderamente hombre con inteligencia humana, voluntad humana, aleluya, con sentimientos humanos y cuerpo humano. Por otro lado, es cierto que es la divinidad. Nada disminuye su grandeza, uniendo así a la humanidad. Por tanto, Jesús es Dios verdadero con todos sus atributos. Pregunta: ¿Cristo creó al mundo? Sí, en cuanto a Dios. Otro tema más bonito. ¿Cristo murió? Sí, en cuanto a hombre, porque como Dios no puede morir, pero sí en cuanto a hombre. Aleluya. Bendigo el nombre del Señor. Esto es algo que tienen que saberlo. Pero vamos a entrar más fuerte ya. Y vamos a hablar acerca de la impecabilidad de Cristo. ¿De dónde sale esta doctrina, hermano? Esta doctrina sale, hermano, desde el siglo XVII. Y es que la teología ha convertido a la filosofía. De tal manera que cuando la teología y la filosofía están unidas, hay una bendición enorme, grandiosa. Y nunca se pensó nada acerca de la impecabilidad de Cristo hasta el siglo XVII. Cuando la filosofía se despega de la teología y empieza a dar un movimiento más a la tuerca. Quiere darle una vuelta más a la tuerca y empieza a hacer las preguntas, hermano. Si Cristo era hombre, aleluya, y el pecado está concebido en el hombre, entonces Cristo, si fue tentado, entonces tenía la posibilidad de pecar. Aunque siempre concluimos que en Cristo no hubo pecado. Claro, ni la impecabilidad o la pecabilidad, todos concluimos a una que Cristo no pecó. Eso está sobradamente, hermano, en el conocimiento. Pero sale, hermano, desde el siglo XVII, cuando la filosofía se despega de la teología, hermanos. Aleluya. Pero hoy quiero hablar, hermano, acerca de este punto, hermano, para entender, hermano, por qué Cristo es impecable. Eso es lo que queremos enseñarles en este día, hermanos. ¿Por qué Cristo es impecable? O sea, no tiene posibilidad de pecado. ¿En qué sentido? Miren, una de las cosas que debemos de entender es que el pecado
no es natural en el hombre. ¿Han oído bien? El pecado no es natural en el hombre. No, hermanos. ¿Qué me dices? No, no es algo inherente del propio hombre. Porque cuando Dios creó a Adán, lo creó sin pecado, inocente. Entonces no es algo que sea inherente en el cuerpo humano, ni en el alma, ni en el espíritu. ¿Qué ha pasado, hermano? Es que Adán fue inocente, pero la palabra inocente, que significa ignorante, hermano, del bien y del mal, era ignorante del mal, aunque sí aceptaba el bien, hermano, esa ignorancia era sin pecado, pero pecable. En todos nosotros está la palabra siempre pecables. Si no pecas por hecho, pecas por pensamiento, y si no por omisión. Pero siempre pecamos, hermano. No hay nadie en el mundo que levante su mano y diga, no peco, todos pecamos. Pero sin embargo Cristo es sin pecado completamente. Son las tres palabras de la teología. Entonces, quiero decir que el pecado no es inherente del hombre. No, hermanos. Ya que cuando Dios creó a Adán, lo creó sin pecado, hermanos. Bendigo el nombre del Señor. Por eso es una enfermedad contraída, el pecado de Adán, como cabeza federal a toda la humanidad. ¿Y cómo es esto? Se le llama en la teología por solidaridad racial. Si eres humano y naciste de tu mamá, aleluya, esa transmisión de naturaleza pecaminosa y caída se va transmitiendo de padres a hijos. Se le llama a esto, hermanos, bendigo el nombre del Señor. Por eso les decía en Génesis 6, y Dios vio que todo designio del corazón del hombre era tras el pecado. Otro texto que podemos aprobar en esto, hermano, es cuando dice David, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y otro texto dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por eso tengo que decir que el pecado no es inherente del hombre, no, hermanos, sino que el pecado es una enfermedad contraída, hermanos. Aleluya. Pero vamos a hablar un poquito más adelante que tenemos que enseñar. Entonces, Cristo, hermano, fue nacido de mujer. Bueno, podemos decir, ¿María tenía naturaleza pecaminosa? Sí, hermanos, la tenía. ¿Cómo no va a tenerla? Como cualquier mujer. Aunque la Iglesia Católica diga, hermano, que era inmaculada, no, hermanos. La Virgen María tenía, hermano, naturaleza pecaminosa, pero halló gracia ante los ojos de Dios. Aleluya. Y ahí fue engendrado, aleluya, el Verbo eterno. Bendigo el nombre del Señor. Y nos dice, hermano, en Lucas, que fue la anunciación de Lucas, hermano, cuando dice, hermano, aleluya, muchos han llegado a discriminar, hermano, este texto, hermano, cuando dice, el santo ser que nacerá de ti. Aleluya. Cuando decimos el santo ser no es así, hermano, porque en textos, hermano, aleluya, en textos bíblicos nos dice lo santo. Aleluya. ¿Dónde lo podemos ver, hermano? Aleluya. En la Biblia textual, en la versión antigua, en Valera purificada del año 1602, en la Reina Valera del año 1865, en la Reina Valera del año 1909. No dice el santo ser, porque si decimos el santo ser, estamos diciendo, hermano, que un ángel también es santo. Aleluya. Pero no. El que nacía originalmente en el texto más antiguo es lo santo que nacerá de ti. Cuando dice lo santo significa, hermano, aleluya, que está el neutro, el griego. Y está diciendo, hermano, gloria al Señor, que Él es exclusivo. Aleluya. El auténtico. El santo por naturaleza, aleluya, por naturaleza inherente de su propia persona, aleluya, lo santo que nacerá de ti, aleluya, será llamado Hijo del Altísimo, hermano, bendigo el nombre del Señor, esto es algo glorioso, hermano, por eso Jesús nació de María, aleluya, y aunque tenía naturaleza pecaminosa y pecado en el alma, no le transmitió a Cristo naturaleza caída, digo, ¿por qué? Primeramente, porque vino el poder del Espíritu Santo para cubrir. Se ha dicho en la teología como que puso un manto, como que puso
algo, hermano, para impedir que la naturaleza pecaminosa entraría dentro de aquel verbo eterno que estaba engendrado, Jesucristo. Y luego es, hermano, por santidad inherente. Quiere decir que dentro de él había tanta santidad que el pecado no podía entrar, como se dice, hermano, un refrán: al oro no se le pega el polvo, hermanos. Bendigo el nombre del Señor. Y muchos han dicho: oyes, es que Jesús tenía la sangre de María. Y yo digo: ¿por qué no? ¿Por qué no? Y yo digo: ¿por qué? Te voy a decir por qué. Porque la sangre no transmite el pecado. Bueno, a veces en este pensamiento a mí me hacen daño, hermano. Dice que fue engendrado de María, como cualquier madre que engendra a su hijo, hermanos. Y tiene, hermano, pues las mismas formas de su madre. Normal. Cristo no era algo, vete a saber, no. La sangre habla del sacrificio dado para satisfacer a Dios. ¿Han oído? La sangre solo habla del sacrificio dado para hacer satisfacción a Dios. No es porque el pecado está en la sangre, hermano, no seamos testigos de Jehová, sino que lo que significa sangre es la sangre derramada, indica la vida dada, el sacrificio. La vida del cuerpo está en la sangre. La vida del cuerpo está en la sangre. Aleluya. Por eso el pecado no está en la sangre. Si el pecado estaría en la sangre, no te metas transfusiones, hermano, que te llenas de pecado, porque vete a saber, hermano. Entonces estamos haciendo, hermano, peor que los testigos de Jehová, hermanos. Bendigo el nombre del Señor. El pecado, hermano, aleluya, cuando dice el pecado está en la carne, está diciendo el pecado está en el alma, no en el cuerpo físico. Ahí está, aunque repercute al cuerpo físico. Ahí, hermano, quiero que lo entiendan, hermano. Gloria al Señor. Por eso, hermano, el pecado no está en la sangre. Que le transmita la sangre María a su hijo, eso no quiere decir, hermano, que se le transmita el pecado o algo así. No, hermanos. Tenía que nacer de esa mujer, hermano. Bendigo el nombre del Señor. Pero lo más importante es que la sangre significa la vida del cuerpo. Por eso, cuando hablamos a veces, os lo voy a decir teológicamente, cuando decimos, si andáis en luz y en comunión, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es el elemento el que perdona. No. El elemento de la sangre no es lo que perdona, sino lo que significa ese elemento. Tendríamos que decir originalmente, aunque no está mal dicho, tendríamos que decir, la vida derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario, aleluya, que virtualmente se derramó hace 2000 años, es potencial ahora para perdonar pecados. Pero es por la sangre derramada, por la vida que se derrama en lugar tuyo como tu sustituto. De la misma manera que en el Antiguo Testamento, hermano, los corderos se le derramaban sangre, estaba diciendo la vida derramada de ese cordero en lugar tuyo como tu sustituto. Tú te merecías el pecado, pero has sido cargado sobre ese cordero para cubrirlo, no para perdonarlo. Pero cuando viene Cristo, hermano, la vida que se derrama en la cruz del Calvario es para perdón de mis pecados, virtualmente hace 2000 años, pero potencialmente en este mismo minuto para perdonar cualquier pecado en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí también está, hermano, bendigo el nombre del Señor. Por eso el Señor Jesús asumió una santa humanidad, como he dicho, lo santo, porque es inocencia. Aleluya. Por eso, hermano, gloria al Señor, pero la condición de santo tiene conocimiento del bien y del mal. Cristo no fue ignorado, hermano, en inocencia, sino en santidad. Por eso, hermano, Adán en inocencia, Cristo nace santo. Y santo significa sin pecado, fuera de pecado, completamente sin pecado. Aleluya, gloria al Señor. Por eso, hermano, tenemos que ir un poquito más adelante, hermanos. Y esto es algo más glorioso, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Si Cristo, hermano, hace algo diferente a lo que es la voluntad del Padre, deja de ser Dios. Y os lo voy a contar. Mirad, la naturaleza es algo que es la suma de sus atributos, que la componen. Es difícil concebir cómo Jesús podría realmente haber abandonado alguno de sus atributos divinos sin dejar de ser Dios. Pero escuchen bien, hermano, lo que hizo Cristo, hermano, gloria al Señor, es no ir en contra de la voluntad del Padre, sino para eso había venido, hermanos. Por eso hay un texto que dice, yo hago
O sea, lo que veo mi Padre, eso hago. Aleluya. Lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Aleluya. Quiere decir que hay una unión tan esencial que le llaman, siempre me encanta decirlo, le llaman pericóresis. Es una unidad esencial, hermano. Por eso me encanta un versículo que dice: muéstranos al Padre y nos basta. Y le dice Cristo: tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo estoy en él? Y yo y el Padre uno somos. En la oración sacerdotal dice: para que todos sean uno, como yo y tu Padre somos uno. Tú en mí y yo en ti. ¡Ay, qué bueno! Quiere decir que la pericóresis es que el uno vive dentro del otro. Aleluya. Y son, hermano, con tanta unidad, hermano, que lo que hace el Padre lo hace el Hijo. Aleluya. Gloria al Señor. Si ahora el Hijo tendría la posibilidad de pecar, entonces rompería, hermano, la Trinidad de Dios y dejaría de ser Dios. ¿Qué me dices? Sí. Hermano, es que la palabra posibilidad en Dios es algo concluyente así. ¿Por qué? Y te voy a decir por qué. Porque en Dios es yo soy, sí y amén. ¿No sabes que en Dios la palabra no ser no vale? Hay una conclusión, hermano, de un tal llamado Shakespeare, que dice ser o no ser, ese es el dilema. Pero es que en Cristo, en Dios, la palabra no ser no cabe. Él no puede ni arrepentirse de lo que hace. Oh, qué bueno, ¿verdad? Me puedes decir, hermano, es que hay algún texto, hermano, que dice y se arrepintió. No, el texto más antiguo dice y se dolió. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces estamos diciendo que si Cristo hace algo diferente a lo que ve hacer al Padre, entonces se rompe la Trinidad de Dios. Se rompe la pericóresis, se rompe la circuncisión y deja de ser Dios. Pero bendito sea Dios, que Cristo vino siempre para hacer la voluntad del Padre, porque eso me ha agradado. Gloria al Señor. Por eso, hermano, gloria al Señor, tenemos que decir algo más, hermano, gloria al Señor. Algo glorioso, hermano, que quiero enseñarles un poquito más, hermano. Por eso decía Cristo: no me ha dejado mi Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Aleluya. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si Jesús tuviera la posibilidad de pecar o capacidad de pecar, significaría que Dios mismo, aleluya, podría pecar, y eso escapa de toda lógica. Pues todo lo que sabemos de la naturaleza de Dios, la santidad es un atributo propio de la deidad. Y es una de las perfecciones que están presentes en su propia naturaleza inmutable. No como algo periférico por afuera o accidental, sino como algo esencial y necesario en el ser de Dios. Bendigo el nombre del Señor. La naturaleza humana de Cristo es primero santa y después inocente. Pues Cristo no asumió una naturaleza inocente como Adán, sino con posibilidad de pecar, sino una naturaleza santa, rechazando todo el mal, hermano. Bendigo el nombre del Señor. Por eso tenemos que decir que si la naturaleza humana de Jesús hubiera existido independientemente de la naturaleza divina, habría sido una naturaleza humana semejante a la que Dios dio a Adán. Estaría libre del pecado, pero no obstante con posibilidad de pecar. Ahí está, hermano, lo que piensan muchos. ¿Han oído bien? Si Cristo, hermano, había tomado una forma humana, dejando su naturaleza divina, que hay muchos que lo he visto, hermano, decir, y esto, hermano, es una herejía. Han llegado a decir que Cristo se despojó, hermano, de ser Dios y vino como hombre. A las tierras apegue lo malo, hermanos. Aleluya, independiente de su naturaleza divina. Aleluya, y solo había absorbido una naturaleza humana semejante a la que dio Adán, hermano. Entonces sí que sería libre para pecar, hermano. Pero la naturaleza de Dios, de Cristo, no estuvo independiente de lo divino, sino que existió desde el mismo tiempo de su concepción. Era verdaderamente hombre y a la vez están unidas en el Verbo eterno. Él fue tentado no para caer, sino para ser probado como hombre y no para ser una fantasma de los docetas. Si hubiera sido dos personas, como muchos dicen, hermano, porque cuando decimos que si Cristo podía pecar, estamos diciendo, hermano, que en Cristo hay dos personas. Si en Cristo había dos personas, hermano, con dos naturalezas, entonces sí que podía haber pecado. Si sería, hermano, aleluya, un ángel, también puede pecar. Más fuerte, si fuera un hombre que llegó a ser Dios, también podía haber pecado.
Pero esto no es concluyente, fue Dios quien se hizo hombre. Bendigo el nombre del Señor. Y tengo que decir, hermano, aún más fuerte, hermano, bendigo el nombre del Señor. Y esto quiero concluir, hermano, más fuerte en el propio del tema de la santidad, hermano. Aleluya. Diremos que la santidad puede dividirse en dos formas: santidad ontológica y santidad moral. La primera consiste en una separación de lo inmundo, de lo defectuoso, de lo limitado, y comparte un acercamiento a la trascendencia de un Dios infinitamente santo. La segunda consiste en una conducta moral recta, de acuerdo con la voluntad de Dios. La santidad ontológica de Dios unió, hermano, o se unió a la humanidad de Cristo, era producida por una unión hipostática misma, puesto que no cabe mayor acercamiento a Dios que el de formar parte de una sola persona en Él. Esta unión hipostática exigía la absoluta impecabilidad de Jesucristo, como estamos viendo ahora, hermano. Por eso, por unión hipostática, Jesucristo es imposible que peque. Como ya hemos insinuado, la unión hipostática confería una santidad especial a la humanidad de Jesucristo, por su máxima cercanía a Dios, aleluya, al tres veces santo. También aseguraba una absoluta separación del mal. Y no tan solo eso, sino que el propio Espíritu Santo, que también estaba en Cristo, hermano, lo ungió, comunicándole sin medida, aleluya, toda presencia actuosa y la dirección constante del Espíritu Santo, que le capacitaba para cumplir siempre, en todo lugar y en todos los aspectos, la voluntad del Padre. Esto es algo glorioso, hermano. Por eso, hermano, tengo que decir, hermano, que Jesús nunca cometió pecado alguno, ni tuvo defecto, ni imperfecciones de orden moral. En efecto, ningún otro ser humano ha podido decir: ¿quién de vosotros me acusa o me redarguye de pecado? ¿Quién lo ha dicho? Esto lo dice en Juan 8:46, lo dijo Cristo. De ahí que a Cristo no se le puede alinear con ningún otro gran hombre, sabio, héroe, santo, no. Ante otros genios del saber, del valor, de la bondad, podemos inclinarnos con respeto, pero solo ante Él hay que postrarse en actitud de adoración. Solo Él se merece la gloria. No se le puede encasillar en ningún molde moral, ni de judío ni de gentil, ni de mezcla de ambos, aunque siempre enraizado en la raza humana. Eso sí, hermanos, como dice Gálatas 4:4. Es cierto que heredó, no suprimió, que heredó las debilidades físicas de nuestra naturaleza, pero no el contagio del pecado. Es cierto que asumió sobre sí el reato de toda la humanidad, pero lo hizo como nuestro sustituto, aleluya, sin quedar en su interior manchado por nuestra depravación. Fue hecho judicialmente pecado y estuve libre éticamente de tal corrupción, hermano. Por eso tengo que decir, aleluya, que si decimos que Cristo puede pecar, estamos diciendo, hermano, que la segunda persona de la Trinidad, todo lo que hace, la humanidad de Cristo, se le atribuye a la segunda persona de la Trinidad, que estaba ya, hermano, en aquel cuerpo humano por engendramiento. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la vida. Entonces tenemos que toda la responsabilidad está en la única persona de vida divina que había en Él. Por lo cual, de haber pecado Jesús, el pecado habría sido atribuido a Dios mismo, lo cual constituye un imposible metafísico más fuerte, un absurdo por incompatibilidad de conceptos, hermano. Esto es algo glorioso que ustedes deben de entender. Por eso Cristo no es que no podría pecar o tendría la capacidad de pecar, no, hermano, aleluya. Podemos decir, Dios puede todo, sí, pero nada, hermano, que marche en contra de su naturaleza. Ahí está, hermano. Bendigo el nombre del Señor. Por eso tengo que decir que en la palabra naturaleza tenemos que verlo de dos formas. Primeramente, lo tenemos que ver naturaleza en la forma constitutiva, ser humano, humanidad, eso se llama naturaleza humana también, el ser constituido, y aquel verbo se hizo carne, ¿ves? Constitución humana, eso se llama también naturaleza, y viene en otra parte que se llama principio de conducta. Esto también se le llama naturaleza, principio de conducta. Cristo asumió, aleluya, la naturaleza constitutiva de la humanidad. Y también un modo de conducta que todo humano tenemos, pero no
una naturaleza pecaminosa. Aleluya, infestada, hermano, desde nuestros primeros padres. Eso sí que no lo asumió, porque el pecado no es inherente en el hombre. Aleluya. ¿Qué pasa, hermano? Me pueden decir muchos, hermano, es que Cristo era hombre. ¿Qué pasa? ¿Que por pecar tú eres más hombre? ¿Han oído bien la palabra? ¿Qué pasa? ¿Que por pecar te haces más hombre? Si el pecado, hermano, no es, hermano, ni tan siquiera una libertad, hermano. Muchos dicen, hermano, es que tengo libre albedrío para hacer lo que quiera. No, ese libre albedrío, hermano, está condicionado a la esclavitud de tu pecado. Eso no es libre albedrío, eso es esclavitud. Es como el que está en la cárcel, no está en la celda, pero está en el patio de la cárcel. Está condicionado, hermano, a tu propio pecado, el libre albedrío del hombre. Aleluya, porque el que practica el pecado, esclavo del pecado es, hermano. Bendigo el nombre del Señor. Por eso, hermano, tenemos de ir un poquito más adelante, hermanos. Cuando uno entiende el uso bíblico de lo que se dice en tentación, cuando dice la Biblia, aleluya, miren qué texto. Lo he leído, hermano, en las 60, lo voy a enseñar también en la traducción de la Biblia de la Palabra y en la Biblia de Jerusalén. Y dice, pues no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, al contrario, excepto en el pecado, ha experimentado todas nuestras pruebas. Eso está en la traducción de la Biblia de la Palabra. Y en la Biblia de Jerusalén dice, pues no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras fraquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. O sea, cuando alguien escribió, hermano, en la 1960, hermano, cuando dice que tenemos tal sumo sacerdote, aleluya, que se puede compadecer de nuestras debilidades, que fue, hermano, tentado en todo, pero sin pecado. La palabra pero ha significado muchas dudas en muchos hombres, pero, aleluya, que podría pecar, hermano, pero no es el texto más antiguo, hermano, no es así, aleluya, sino que es fuera de pecado, sin pecado, o sea, quitado de pecado. No es un pero, es algo quitado de pecado, hermano. Ahí está. Por eso Cristo, hermano, fue tentado. La palabra tentar aquí viene, hermano, del griego peirasmos. ¿Han oído bien? Peirasmos, que significa prueba. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Y qué significa la prueba? Pues muy fácil. Cristo no fue tentado para caer, sino probado para ser. La pregunta que les voy a poner el ejemplo. ¿Puede o es capaz el oro de reaccionar ante el ácido de la prueba? No, hermanos. Si yo tengo una muestra de plata, de cobre o de oro y la coloco en un recipiente de ácido, atacará las dos primeras, a la plata y al cobre. Pero al oro, que es noble, frente al ácido, no lo podemos atacar con el ácido. Él es fiel ¿a qué? A su naturaleza esencial, no cambia, ni de color, ni de esencia. Puedes estar todo el ácido que quieras, a la plata la quema, al cobre lo quema, pero al oro no le deja, hermano, aleluya, porque tiene una naturaleza noble. Se le puede probar, pero no atacar, mantiene siempre su naturaleza íntegra. Eso es Cristo, hermano. Así Cristo fue probado o tentable, pero eso es solo para demostrar que eres noble a su naturaleza impecable bajo cualquier circunstancia. ¿Han oído bien? ¡Qué bueno es esto! Así es, Cristo fue probado, tentado, pero solo para demostrar la nobleza que había en su naturaleza impecable bajo cualquier circunstancia que vendría. Así que la tentación no es para ver si Jesús fue capaz de no pecar, sino para demostrar que él no pudo haber pecado, que era incapaz de pecar. Así en el oro es probado para confirmar la nobleza del oro. La tentación a Cristo, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Oh, la tentación a Cristo, hermano, no era, hermano, algo que no tenía para ser, sino algo de tanto que él tenía. Aleluya, ¿han oído bien? La tentación a Cristo era por cosas que podía hacer por ser Dios y por ser hombre. Sin embargo, no podía quitarse de hacer la voluntad del Padre. A eso había venido, hermanos.
Aleluya. Gloria al Señor. Por eso la tentación a Cristo era más grande que las propias nuestras, hermano. Bendigo el nombre del Señor. Por eso, hermano, la palabra tentación viene del griego perisasmos. Aleluya. Y me puedes decir, hermano, si un hombre es tentable, hermano, es que porque puede caer. Por eso, hermano, si no, para la tentación no serviría para nada. Les voy a poner un ejemplo, hombre. Que un ejército sea invencible o que una muralla sea indestructible, eso no quiere decir que no sea contraatacada. Porque para confirmar que es invencible un ejército y para confirmar que una muralla es indestructible, tiene que ser atacada. Pues para eso vino la prueba, para que veríamos que tenemos tal sumo sacerdote. Aleluya, que nos convenía. ¿Pero cómo? Aleluya. Santo. Segundo, sin maldad. Tercero, sin mancha. Cuarto, apartado de los pecadores y hecho más sublime que todos los cielos. Ese sacerdote es el que nos convenía. Porque si Cristo tiene la posibilidad de pecar, el sacrificio de Cristo ya no vale. Ya no es bueno. Tiene posibilidad. Y en Cristo la palabra posibilidad es un sí. Eso es lo que quiero, hermano, que enseñar, hermano. Que Cristo fue impecable por completo. Aleluya. Gloria al Señor. Quiero decir también una nota aparte de esto tan maravilloso. Y les voy a poner otro ejemplo que me encanta, que me se olvidaba, pero lo vuelvo a repetir. ¿Qué peca del hombre? ¿La persona o la naturaleza? Oh, mediten. ¿Qué peca del hombre? ¿La persona o la naturaleza? Peca la persona, aunque después la naturaleza es infestada. Cristo, al asumir una naturaleza humana, no lo hace más bajo, no lo hace menos Dios, que tiene la posibilidad de pecar. Porque si peca, no peca la naturaleza, peca la persona, y si peca la persona, peca Dios. Hay una posibilidad en Dios de pecar. Y estamos diciendo que Dios puede pecar, y eso, hermano, es un concepto, hermano, metafísico imposible. Que Dios pueda pecar, hermano. Aleluya. Y Él es libre, pero no va con Él la maldad. Aleluya. Porque es una bajeza. Bendigo el nombre del Señor. Por eso, el que peca del hombre es la persona. El alma que pecare, esa morirá. Ahí está. Cuando decimos alma, decimos persona. La persona que pecara, esa morirá. Gloria al Señor. Por eso, hermano, si peca la persona, en Cristo no había dos personas, había una sola. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que el Verbo Eterno puede pecar al asumir una naturaleza humana? ¿No veis, hermano, que le estamos dando a la posibilidad de pecar un cierto aire de arrianismo o de testigo de Jehová en ver en Cristo a un Dios menor? O como muchos dicen por ahí, que se despojó, hermano, de su deidad para tomar una condición humana. Y ustedes saben, hermano, que en Cristo había dos naturalezas bajo la segunda persona de la Trinidad, hermano. Esto es inconfundible, hermano, y esto es muy exacto, hermano. Bendigo el nombre del Señor. Por eso el que peca es la persona, no la naturaleza. Mientras que después que el pecado entra dentro de la persona, la naturaleza es infestada, hermanos. Aleluya. Y entonces hay consecuencias. Bendigo el nombre del Señor. Por eso, hermano, tengo que aclarar y decir desde hoy, hermano, que en Cristo no hubo pecado. Ni tampoco, hermano, hubo pizca de pecado, hermano. Hay muchos textos en la palabra del Señor que podíamos leerlos, hermano, y la Biblia siempre te está diciendo concluyentemente que en Cristo no hubo pecado. Aunque sí, el Padre lo hizo pecado. Y lo dice el texto, segunda, hermano, de Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado, o sea, fuera de pecado, Dios, el Padre, lo hizo pecado, judicialmente, cargó todos nuestros pecados sobre Él. Aleluya. Aleluya. Hubo las consecuencias del pecado en Él. ¿Cuáles eran las consecuencias del pecado? Primeramente, desamparo del Padre. Segundo, aleluya, muerte. Gloria al Señor. Esto es algo tremendo, hermano. Esas son las consecuencias del pecado. Pero Él no tenía pecado. El pecado era nuestro. Pero sí, como un manto, sí, hermano, que vino el pecado sobre Él. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado.
Aleluya, fue nuestro sustituto. Mi Cristo no era un rebelde, era un sustituto, era un salvador. Aleluya, pero qué bueno, condenó el pecado en su propia carne. Gloria a Jesús de Nazaret, aunque no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que en nosotros sea hecho justicia de Dios. Él se llevó lo que tú te merecías. ¿Qué te merecías tú? La muerte espiritual y la muerte carnal. Pues bueno, Cristo pagó por esa causa. Aleluya, por eso era tan santo, era glorioso, hermanos. Bendigo el nombre del Señor, se llevó todos tus pecados, aleluya, y condenó el pecado en su propia carne, y cogió el acta de los decretos. ¿Qué era el acta de los decretos? No era la ley, no, porque la ley no fue clavada en la cruz, la ley todavía sigue, la ley moral, hermano. Lo que Cristo clavó en la cruz del Calvario fue el acta, el papel que te acusaba y que por la ley te condenaba, hermano, ese papel de todos tus pecados. Cristo lo clavó en la cruz, se hizo pecado, fueron todos tus pecados sobre él, aleluya, pero qué bueno, los deshizo, los destruyó, aleluya, gloria a Jesús de Nazaret, pero en él no había pecado. Necesitábamos un sustituto santo, inocente. Gloria a Jesús de Nazaret. Por eso, hermano, hoy tengo que decir que él es el Cordero sin mancha. Gloria al Señor, hasta los demonios lo reconocen, el Santo de Dios. Aleluya, siendo impecable, él fue la mayor revelación, aleluya, de la perfección de Dios a la humanidad. Siendo humano y sin pecado, pudo ser el sacrificio aceptable en el Calvario por nuestros pecados. Conclusión: Cristo no pecó, como dice 1 de Pedro 2:22, que no hubo pecado en él ni en su boca. Cristo no conoció pecado, como hemos visto en 2 de Corintios 5:21. Cristo era totalmente sin pecado, como dice Hebreos 4:15. Tentado en todo, pero, excepto en el pecado. Aleluya. Por eso, hermano, tengo que decir, hermano, que mi Jesús es santo y maravilloso. Tengo a alguien a quien llegar, hermano, un sacerdote santo y limpio, sin mancha y sin pecado. Gloria al Señor. Tentado, conforme, probado, demostrado que mi Cristo es el Dios verdadero, manifestado en carne. Esta es la conclusión, hermano, que tengo. Podríamos hablar más, hermano. Aleluya, espero que lo hayan entendido, hermano. No obstante, estaremos unos minutos más, hermano. Si hay alguna pregunta, contestaré, hermano, con mucho gusto, hermano, para ser de mucha bendición. Que Dios les bendiga muchísimo.